Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Psicomatrona, el podcast donde vamos a hablar de la maternidad real en todos sus sentidos. Y hoy para eso tenemos a una nueva invitada, Yaneli, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Yaneli, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, por qué estás aquí hoy con nosotras. Bueno, soy fisioterapeuta. Normalmente mi día a día a las personas que atiendo son mujeres y hombres también, pero sobre todo en el área del suelo pélvico, toda el área de la maternidad y bueno, todo lo que tenga que hacer pues en esa preparación, ese posparto, menopausia y bueno, todo lo que tenga que ver con esas patologías pues en sí de la pelvis. Centrándonos en las mujeres concretamente, ahora que acabas de marcar un poco todas las fases por las que podemos pasar una mujer, Sí. ¿qué diferencias ves en el suelo pélvico de una niña, una adolescente, a una mujer que ha dado a luz, a la que no, a la que está en una fase de menopausia? Hombre, es una buena pregunta, bastante amplia, pero es verdad que yo creo que la base de todo es el autoconocimiento. Y cuando estamos en la fase pues, ¿no? de infancia, de pubertad y demás, lo que nos falta en sí es el autoconocimiento y la autoexploración. Pero no quiere decir que por menos edad que tengamos, menos nos conocemos, porque también puede ser que seamos adultas, incluso en la etapa de la menopausia, y que aún así sigamos sin conocer nuestro cuerpo. Ahora que recién pues he dado a luz y hace pues tan solo 3 mesitos, es verdad que en la etapa de embarazo, de ese preembarazo también incluso, hay muchos cambios y sobre todo mentalmente que tenemos que ir abarcando pues, para trabajar toda esa parte pélvica, ¿no? Por así decir. Entonces, con respecto a todos los cambios, pues va a haber o sea, va a depender mucho incluso de cuánto nos conocemos y cuánto sabemos y si, pues, en cierta forma, acudimos o no acudimos a un fisio que nos ayude a guiarnos y hacernos esas valoraciones para saber un poco en qué punto estamos también. Claro, porque normalmente en lo que es la mujer concretamente, relacionamos mucho el suelo pélvico con el tema del embarazo o el posparto, ¿no? Por las Sí. pérdidas de pipí, por ejemplo, que se pueden Ujú. provocar y demás. Pero hay otras fases, como por ejemplo la menopausia, en la que ya se deja de hablar, no se menciona tanto. Sí, o sea, yo creo que cuando uno lo relaciona primero con las incontinencias urinarias, solo y exclusivamente incontinencia urinaria, no hay otras patologías que digan, "Ah, pues iría por esto al suelo pélvico". Y yo creo que se relaciona mucho más con la parte del embarazo, pero también a día de hoy. O sea, yo creo que a día de hoy, con esto de las redes sociales, el autocuidado de la mujer, la preocupación de la salud femenina, sí que nos preocupamos en el momento del embarazo, pues mirar el tema del suelo pélvico y creo que es cuando empiezan a conocerlo. No, es decir, yo conozco mi suelo pélvico, esto antes no lo sabía, no lo conocía, hasta que voy a mi matrona me habla de ello, voy a mi ginecóloga y demás, pero llega la menopausia y es como, bueno, ya está, ya se acabó, ya no tengo que mirarlo. Y al contrario, en la etapa de la menopausia hay muchos cambios a nivel hormonal que hay que mirarlo y que hay que revisarlo. Si incluso ya hemos dado a luz, no significa que por no haber dado a luz nunca no va a pasar nunca nada, porque hay otros factores de riesgo que nos provocan patologías o disfunciones en el suelo pélvico. Entonces, esa parte de menopausia que está tan olvidada también es clave de, oye, me hago una valoración, si no tengo nada, pues perfecto, pero muchas veces pensamos que no hay nada y a lo mejor hay algo que no sabemos que sí es un problema de suelo pélvico. Ujú. De hecho, el embarazo es una super oportunidad que nos da la Mm. vida para mirarnos hacia adentro, para conocernos interiormente, que no solo lo que sabemos de forma llana de los libros y de los estudios, sino realmente para conocernos internamente, conocer y reconocer el superpoder que tiene nuestro cuerpo de dar vida, de sostener cargas en este suelo pélvico, y esas cosas. Y también crear conciencia de decir, oye, que es que realmente tenemos muchas partes del cuerpo súper abandonadas y Mm. súper olvidadas y que hay que atenderlas. Es decir, la pena es eso, es decir, que a lo mejor desde niña, desde jóvenes, desde adolescentes, no está en la educación popular, ya no solo de los libros y del colegio, sino de esa educación que dan de madres a hijas, de mujeres a mujeres, de cuidarnos, de reconocernos y de atender partes importantes del cuerpo como es el suelo pélvico. Tan importante porque desde el día uno te están hablando de él cuando te enseñan a hacer pipí, bien seas chico o seas chica, cuando te enseñan a defecar y a hacer bien tus necesidades, seas chico o chica, pero ya eso, Sí. en el momento de expulsar la menstruación, en el momento de tener relaciones sexuales, en el momento de parir, o sea que realmente
En el embarazo casi que es el momento en el que una descubre un nuevo mundo Sí. que tenía ahí escondido. Sí, y luego también está, luego el problema es la normalización, porque luego, bueno, eso me pasó a mí también, tampoco es para tanto, o no, porque también ocurre que ahora yo me veo, ¿no? Yo con la edad que tengo, las mujeres que a lo mejor ya están en ese periodo de la menopausia, es como, pero ¿para qué tanto, no? Porque si yo pasé por ahí, eso no es para tanto, unos puntos, o un parto de tal, una cesárea, ay, no, no, es como que uno le quita como un poco de peso y en realidad es para cuidarse, no es algo que tengamos que tener como una preocupación, pero sí creo que es un momento clave de autoconocerse y saber que existe y cómo funciona, o sea, cómo puedo hacer yo durante el embarazo, que bueno, lo ideal sería que yo deseo quedarme embarazada, estoy en búsqueda, desde antes ya hacerme una valoración, uno lo hace ya en el momento en el que está metido en ese embarazo, pero desde antes sería súper ideal, si no te llega el embarazo de sorpresa, pero sería ideal de me voy a valorar, me voy a revisar, porque quizás te pueda ayudar incluso pues, a que ese embarazo se dé hasta mejor también. Y, y es verdad que durante la infancia, la juventud, pues nunca hablamos del tema. Yo creo que quizás no se va a hablar de pérdidas de orina, pero sí hablar de las relaciones sexuales, que cuando llega el momento de que somos jóvenes y nos encontramos con ese mundo, que primero que todo es un tabú, hablar de ello es como que algo estamos haciéndolo mal o que es algo que es negativo, cuando en realidad es salud y mejor hacerlo bien ¿no? Y sin vergüenzas hablar del tema. Pero para que nuestros hijos puedan hablar del tema, nosotras o nosotros, los papás, también tenemos que estar, pues, no sé, informados del tema para saber qué le puedo transmitir a mi hijo, a mi hija, y si no, pues buscar algún profesional, ¿no? Si yo no me veo capacitado para hablar de la sexualidad con mi hijo o mi hija, pues, oye, vamos a ir a este sitio, porque normalmente cuando uno va al ginecólogo, cuando eres joven, que va normalmente por si quiere pastillas anticonceptivas, es para eso, no hay una educación por parte de, a lo mejor incluso de ese profesional, depende de cada uno, ¿no? Sí, es verdad que ya cada vez se va hablando más Mm, de educación afectivo-sexual. De hecho, en todos los programas oficiales de educación están puestos en el papel, pero después la realidad es que en la teoría no se hace. Es decir, yo que en mi zona básica de salud doy charlas en los colegios y en los institutos, muchos colegios, cuando le presentas el programa para sí, hacer una charla de educación afectivo-sexual, porque es que se llama así, no le podemos cambiar el nombre, se llama educación afectivo-sexual, claro, se echan las manos en la cabeza porque dice, es que no quiero tener problemas con los padres. sí, Y yo, por ejemplo, sí que, por ejemplo, hay muchas familias a las que yo le digo, oye, si tu niña va a gimnasia rítmica, si tu niña va a gimnasia deportiva, si tu niña, yo qué sé, inclusive hace natación, que ya la tiene federada y todo, es decir, ujú, hace mucha actividad y mucho ejercicio físico con el tronco inferior, es decir, realmente pueden tener muchas contracturas y muchas cosas de suelo pélvico. Lo que sí, pasa es que, claro, a veces uno no es consciente de que ahí abajo hay musculatura y que ahí también se pueden tener contracturas. Es decir, hay mujeres en el posparto que yo las valoro y le digo, tienes aquí una contractura importante y ella, ¿cómo? Es decir, sí, ¿en serio que ahí dentro hay contracturas? Digo, sí, si hay músculos, hay claro, ligamentos, hay igual, tendones, pues como mismo te puede dar en el cuello, te puede dar en la zona del interior de la vagina, sí, de la ingle, y del psoas, y la gente se queda como diciendo, pues me estoy enterando ahora. La pena es eso, que con 30 y 40 años te estás enterando que esa musculatura sufre y a lo mejor ese dolor que tú tienes ahí, desde aquella lesión que tuviste en ballet cuando tenías 15 años, sí. no ha habido médico ni fisioterapéutica ni rehabilitador que te lo ha terminado de mirar y de curar, porque es que a lo mejor no has ido al profesional experto en suelo pélvico. Sí, y además que el mundo deportivo cada vez, por suerte, ¿no? Se da mucho más, el tema de que se haga deporte y todo, pero yo, por ejemplo, que he tenido pacientes de 13, 12 años que vienen por incontinencia urinaria porque hacen, por ejemplo, saltos, impactos, ¿no? Gimnasia deportiva, eh, primero, casi siempre son más bien pautas y ejercicios, pero no se explora. Pero no porque no se pueda, porque a lo mejor podríamos hacerlo siempre con el consentimiento firmado de los papás, obviamente. Pero creo que como que es un momento clave ya con 14 años como de autoexplorarse. Incluso a lo mejor no hacemos una exploración interna, que también lo puedo ver agresivo, pero sí poner un espejito y explicarle, oye, mira cómo contraes, mira cómo relajas, sin que tenga que explorarse si no quiere, ¿no? Manualmente, pero por lo menos si tú sabes cómo activar un glúteo, un cuádriceps, un bíceps, ¿por qué no saber cómo contraer un suelo pélvico? Si no lo ves, no vas a saber cómo se contrae. Y es la realidad, uno no se lo puede imaginar, porque si se lo imagina,
tú vas a ver que pasa mucho, ¿no? Cuando yo doy charlas y demás, que lo que hacen las mujeres especialmente es activar el abdomen, activar las piernas y activar las nalgas, los glúteos. No activan lo que es el suelo pélvico, pero porque no saben cómo se hace. Y para saber hay que mirarse. Entonces, hay ciertas edades que va a depender mucho de los papás si nos permiten o no nos permiten. Yo siempre doy pautas y luego le digo, oye, ponte en casa con ella y explícale cómo hacerlo. Pero estamos ante si yo nunca como mamá, nunca me lo he hecho? mirado, nunca Sí. lo he hecho. ¿Cómo lo voy a decir yo a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo se va a cuidar el suelo pélvico? Y la realidad es que también muchas personas piensan que las patologías van relacionadas con la debilidad muscular. Y muchas veces va por esas Por el contracturas, hipertono. por ese tono tan alto y elevado y por esa, esa exageración de tensión. Y eso también está bien, da 2 puntos extremos de los músculos, hay que valorarlo y hay que mirarlo. Entonces, pues creo que es clave, primero como padre, permitir que se le eduque a nuestros hijos también, que uno piensa, le van a hablar de sexo a mi hijo, que lo van a pervertir, y en realidad lo que estamos haciendo es prevenir, ¿no? Que uno piensa, si hablamos de esto, estamos provocando un poco más de que lo quieran practicar. Y la realidad es que hoy en día, con el tema del internet, cada vez los pequeños tienen más accesibilidad, más acceso a una tablet, a ver cualquier cosa desde los 7, 8 años, que esto se sabe hasta por estadística, que cada vez más se ve pues, el porno, ¿no? A nivel infantil, ellos lo ven y al final terminan probando cosas porque lo ven como algo divertido y no se les está explicando, no se les está educando. Y desde ahí ya es la base de la educación a qué tipo de relación tengo con mi cuerpo para que en un futuro, cuando quiera ser madre, cómo voy a cuidar mi suelo pélvico. Pensamos que es algo como de ahora, con mis 30 años, mis 35, pues ahora. Pero es que en realidad nuestro cuerpo tiene un recuerdo y unas experiencias previas, unas relaciones que no fueron adecuadas, unos dolores que no tuvieron que estar, un estreñimiento del que nunca se habló, porque un estreñimiento es algo, pues, normal, ¿no? Es bueno, que uno vaya bien al baño, pues nada, unos laxantes, comer el kiwi por la mañana y listo, y a lo mejor es porque tu musculatura está excesivamente tan tensa que no te permite evacuar, o porque tú no tienes una buena relación emocional con tu suelo pélvico, que lo que haces continuamente es tener una tensión continua, ¿no? Entonces, hay muchas patologías que vienen de cómo educamos a nuestros hijos tanto en la infancia, con eso de ir al baño, como en sí, como las relaciones sexuales. O sea, al final, el todo es educar y la palabra, no todo es, pues, con trego y relajo, ¿no? Ahora que acabas de ser mami, entiendo que por primera vez, hace Sí. 3 mesitos, ¿ha cambiado un poco tu visión o la forma de trabajar el suelo pélvico? Totalmente. ¿De qué manera? Totalmente. Yo creo que lo primero es no exigirles tanto a las mamás. Es decir, uno quiere que, cónchale, hay que ponerse, hay que hacer el ejercicio 3 veces en semana. La verdad es que la vida no te da para eso, a no ser, incluso que yo no me puedo quejar de que tengo un buen soporte familiar, que están siempre para lo que me hagan falta, ¿no? En sí, que tengo ayuda siempre que yo la quiera pedir. No es tan fácil hacer porque uno mentalmente está limitado, ¿no? O sea, está cansado. Yo anoche no dormí nada. O sea, mi niño anoche tuvo una noche un poquito regular y uno por la preocupación ya no descansa, pero oye, continúa con el día y ya está. Pero es verdad que a lo mejor para ese esfuerzo tienes que tener un montón de fuerza de voluntad, que si tú antes no eras deportista, ahora que quizás que lo necesites porque para recuperarte quizás te sea mucho más difícil hacer esos Kegels famosos en casa. Y por mucho, es verdad que uno busca las estrategias, ahora voy aprendiendo a cómo hacerlo también, ¿no? Es decir, pues mira, momento del pecho, momento del vive, aprovechar para hacer los ejercicios de Kegel. Utilizar bastante el fútbol, pues también pues aprovecho para movilizar mientras calmo a mi bebé. Entonces, creo que incluso cuando yo voy a escuchar a esas mamás, voy a entenderlas mucho más, aunque mi parto haya sido muy diferente a otras, ¿no? Porque al final ningún parto es igual, pero ya saber de dónde, no, ese inicio, ya el hecho de acudir al hospital, el uso o no uso de la epidural, todo ese proceso ya te puedes quedar con, o sea, conectar un poco más con esa mamá. Y es verdad que para mí ha cambiado todo. O sea, yo ahora, sí, antes yo tenía bastante empatía, porque siempre he sido como un poco así, ¿no? Sencilla en ese sentido, pero ahora es como, ahora las entiendo mucho más. O sea, el hecho de no exigirles y de tomar objetivos reales,
Creo que ahora es más... Y tú dices cuando son muy bebés, ¿no? Que lo puedes poner el feedback y demás, pero ya cuando ya caminan y corren y demás, Claro. se complica y ya no es solo el decir, ay, venga, la fuerza de voluntad, sino tener tiempo real y Exacto, físico real. para poder Sí, hacerlo. es Porque verdad. yo me he Y visto mental. trabajando ejercicio de suelo pélvico y el chiquillo tirado encima de mí, o así, es imposible. Sí, no es fácil, no es cómodo. Yo te digo, mi bebé tiene 3 meses y ahora digo, es que ahora mismo es tranquilo, o sea, ahora mismo es Claro. manejable, mejor dicho, es exacto. manejable. Y ya se nota que ya está más activo, que ya cada vez está un poco más así. Y yo digo, "Buah, es que cuando tenga que ir a gatear, es que va a ser difícil". Y es verdad. Claro. O sea, ahí yo te obligas a decir, tengo mi pareja, o si no tengo pareja, o mi familia me echa una mano, o si no, tienes que buscar lugares donde pueda ir con mi bebé a hacer deporte, y si no, pues ya habrá momento. ¿Sabes? Claro. Que también no tengo que cumplir ciertos objetivos. Hago lo que puedo con lo que tengo en el momento en el que estoy, porque es que es imposible. De hecho, esa a lo mejor es la realidad al final que tienen todas las madres, que Sí. las últimas siempre somos nosotras. Sí, Es decir, oye, está claro que nosotros sabemos la teoría de que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que priorizar, que tenemos que buscar un hueco para nosotras, que no tenemos que perdernos en esto de la maternidad y de la crianza, que tenemos que alimentar la llama de la pasión y de la pareja. Pero dices tú, ¿Qué es eso? mi ciela, no me da la vida, sí, no me da la vida. Entonces, claro, al final lo único que puedes decidir dejar para después es a ti misma. sí, Entonces, esa al final es la realidad de por qué a las mujeres cuando tienen un problema de suelo pélvico acuden, en mi caso, en la consulta de matrona, mayores. Es decir, oye, ya mis niños han dejado el nido, ya, yo qué sé, la vida está un poquito más tranquila y más relajada y ya yo voy hablando a lo mejor en algún círculo de amistades o la familia o lo que sea de tengo algo que me cuelga y entonces, claro, llegan con eso, con un prolapso de tercer cuarto grado que dices tú, madre mía, señora, esto seguramente que lleva así. Dice, sí, sí. O esos escapes de orina que dicen, no, yo estoy así desde mi último parto. Yo tuve 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, de decir, y los 2 o 3 primeros, bueno, pues bien. Pero el último, después del último, ya nunca más se me dejó de escapar pis. Entonces, realmente es verdad que el parto es un proceso importante para lesiones de suelo pélvico, o por lo menos para todo aquello que ha ido aguantando el cuerpo. Pues llega un momento en que dice, mira, ya yo no puedo más, sí. tanto peso, tanto parto, tanto tal. Que no solo parto vaginal, es decir, cuando tenemos un parto por cesárea, también yo conozco mujeres que tienen incontinencias o problemas de suelo pélvico. Tú desde tu experiencia de fisioterapeuta, cuéntanos cuáles son las experiencias esas de, a pesar de no haber tenido nada, un parto vaginal, cómo se lesiona y Pues, se complica el suelo pélvico. Primero yo creo que antes, ¿no? Lo que estabas comentando, que yo creo que la clave es educarte muchísimo, muchísimo antes de que llegue el bebé. Es decir, para mí el embarazo es como los meses, los mejores momentos, ¿no? Los mejores meses para tú conocer qué tengo que hacer después, para que si no tengo tiempo de acudir al fisio, porque la verdad que es un privilegio ir al fisio, porque yo he ido solamente con mi bebé y es decir, vamos a ver qué tal hoy, ¿sabes? Ya vamos a rezar. Entonces, por eso como que es muy ideal que si yo me cuido antes y tengo mi suelo pélvico pues, bien y ya tengo las pautas y ya tengo el conocimiento, ya después se me va a hacer más fácil. Ahora a mí se me hace más fácil por todo lo que yo sé y por todo lo que yo me conozco, ¿no? Con respecto al tema de la cesárea, que se da como que, bueno, como no salió por la vagina, pues no tengo que mirarme el suelo pélvico, pero es que estamos bastante equivocados si pensamos que cuando tú vas a un fisio de suelo pélvico, solamente te mira la vagina. Y eso es algo, o sea, una parte del cuerpo, pero nosotros miramos respiración, postura, abdomen, cicatrices, ano, vagina, vulva, todo. Miramos todo lo que es el complejo abdominopélvico, por así decir, y muchos más factores, muchas más cosas, ¿no? Pero ya solamente saber que el abdomen está totalmente conectado con el suelo pélvico, y ahí se ve como un abdomen se distiende con un bebé dentro, que luego uno de las zonas en las que sale pues puede ser por la vagina, ¿no? O sea, es decir, conexión abdomen, suelo pélvico están totalmente conectados. Si hay un corte, hay que no es un corte superficial, son bastantes capas en las que sufre nuestro abdomen y entre ellas la capa muscular, para la parte muscular, ya hay una desconexión, sí, un trabajo que ya no existe entre abdomen y suelo pélvico. Y más si hay una adherencia, y más si hay dolor, porque cuando uno hace una cesárea, lo habitual es tomar una postura de encorvarse, ¿no? De echarse hacia adelante, de encogerse. Y ahí ya
Es una postura que en cierta forma, si tú cargas a tu bebé y haces esfuerzos, estás empujando y presionando bastante el suelo pélvico. Y obviamente uno lo hace, pues es una postura antiálgica, una postura para que no le duela, para que no le tire la cicatriz. Entonces ya todo, bueno, ya todo está pues no, unido. Y si tú tienes una cicatriz, o sea, tienes una cesárea, con más motivo para ir a hacerte una valoración. Primero, tratarte la cicatriz, hay que trabajar todas las cicatrices, ya sean perineo o abdomen, y ya luego, y luego aparte de eso, valorar abdomen, cómo se ha quedado ese abdomen, cómo se ha quedado esa musculatura, si se activa o no se activa, si esa cicatriz te deja o no te deja activarlo, y aparte el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque también hay un corte en el útero, y eso está dentro de, a nivel vaginal, y todas esas adherencias dentro de la vagina también te puede influir pues, en un dolor, en unas relaciones sexuales con un dolor a nivel profundo, por ejemplo, también. O una dificultad a nivel de la vejiga, también te puede ocurrir. Porque al final el peso ha estado durante 9, 8, 7 meses, ha estado ahí. Y esos cambios hormonales han estado. Entonces, todo influye. O sea, aunque sea un parto por cesárea, también hay que mirarlo. 2 preguntas antes que se adelante Yacira, así que se me olvida que yo lo voy acumulando aquí en la cabeza. ¿Por qué hay que trabajar las cicatrices? Y si influye de alguna manera el que el parto sea con epidural o sin ella. Vale. Que antes la mencionaste, la epidural. Vale. Por ejemplo, cuando uno se hace una cicatriz, cuando alguien se hace una cirugía, por ejemplo, una cirugía de rodilla, uno como que piensa y cuando va al fisio, es normal que trate la cicatriz, ¿no? Porque si yo tengo una cicatriz en la rodilla, si yo me trato la cicatriz, ¿cómo quiero mover esa pierna si la capa más superficial, el tejido muscular y la piel están pegadas? No voy a poder. Hay cicatrices que te limitan el movimiento en las articulaciones, por ejemplo, ¿no? Tengo una cicatriz, no puedo mover la rodilla. Por eso lo primero que hace un fisio cuando te ve una cirugía de rodilla es trabajar la cicatriz. Hay que soltar las adherencias para que los planos musculares y los planos de la piel y todo se pueda mover. Y también las adherencias pues, a nivel de órganos, en caso de que fuese a nivel de pared abdominal. Si tengo una cicatriz en la pared del abdomen, aparte de que se puede haber una adherencia, que la adherencia se nota cuando se hace como un rollito encima, como una doble barriga, que le dicen normalmente, o yo pellizco mi cicatriz y veo que se hunde, que se profundiza para adentro, eso significa que está un poquito adherida. Lo ideal es que tú cojas el pellejo, y que, por así decir, que cojas la piel y que esté suelta, que tú lo muevas y no haya adherencias ninguna, porque eso va a afectar bastante a la activación del músculo. Si el músculo está pegado, no se va a poder mover. Lleva a todo el mundo pellizcándose la cicatriz. Y sí, es lo primero que hay que hacer, según tenga la cicatriz, toquetearse, tienes un vibrador, úsalo. Si tienes un masajeador facial que también vibra, pues ponte el masajeador facial, pero que vibre también para que se mejore esa sensibilidad. Claro, que para la sensibilidad es importante también recuperarla para saber, oye, ¿cómo conecto? ¿Cómo voy a activar algo que no siento, por ejemplo? Claro. Y claro, después, si tú vas a pegar un golpe de tos, un estornudo, lo primero que tienes que hacer es activar el abdomen para no orinarte. ¿Cómo lo hago si ya lo perdí? ¿Y cuántas mujeres tengo de 50 años que me dicen, bueno, la cicatriz no la siento, todavía no la siento? Y algo que es súper común en realidad, es como, bueno, es normal, ¿no? Es una cicatriz, está ahí y que no la sientas habitual. Cónchale, puede haber algún daño en alguna raíz nerviosa, así, ¿no? Ramificaciones pequeñitas, pero siempre se puede conseguir algo y se puede mejorar. Entonces, tienes una cicatriz, una vez está curada, cuanto antes empezar a trabajarla. Normalmente las que tienen un parto a nivel de cesárea, la valoración del suelo pélvico es a los 2 meses, a las 8 semanas. Si es un parto vaginal, suelen ser 6 semanas. Pero las cicatrices se trabajan desde que están ya curadas. O sea, si son 2, 3, 4 semanas, ya se empiezan a trabajar. Incluso del periné. No hay que esperar 6 semanas ni 8 semanas para empezar a tratar una cicatriz, porque entre más tarde, más adherencia, más rígidas y bueno, cuesta un poquillo más soltarlas. Entonces entiendo que las cicatrices de las episiotomías también hay que trabajarlas. Sí, claro, para que no tengas dolor, por ejemplo, en las relaciones, o si quieres contraer el suelo pélvico, pues que no tengas una restricción por un lado, que no puedas contraerlo, porque a lo mejor tienes un lado que está más tenso y no se moviliza, y también te puede perjudicar incluso en la parte de la defecación, depende del tipo de desgarro, el tema de donde te hayan cosido, cómo te hayan cosido, si incluso hay muchas episiotomías que se abren por según, ¿sabes? Que intentan cerrarse por segunda intención porque se les ha abierto los puntos, todo eso, cuanto antes lo puedan trabajar,
el oficio de suelo pélvico solemos tener los materiales para poder tratar las cicatrices, como es la radiofrecuencia, que la verdad que funciona bastante bien. El famoso Indiva, ¿eh? Por ejemplo, la Indiva es una de las marcas. Hay Sí. muchas radiofrecuencias, Vale. pero la Indiva, pero sí, o sea, sí realmente es como la más famosa, pero sí, realmente sí. Entonces funciona súper bien. No voy a decir que no, porque es algo que nos ha ayudado un montón a que los tiempos de recuperación se acorten. ¿Qué hace muchísimo. realmente ese tipo de máquina? Pues depende de cómo lo quieras utilizar, y depende de cómo me venga la cicatriz. Si me viene a las 6 semanas, a los 2 meses, a los 5 meses o al año, pues lo usaré de una forma u otra, ¿no? Pero bueno, el tema del tipo de tratamiento, cómo lo incluyamos, da igual, pero en realidad lo que hace es mejorar la síntesis de colágeno y mejorar la flexibilidad, es como ablandar la cicatriz, hablando Vale. mal y pronto, ¿no? Es como que se ponga blandita, que se despegue, que te ayude a mejorar, aumenta lo que es la vascularización de los tejidos. Como las cicatrices suelen perder la vascularización porque es un tejido que ya no es vivo, tan vivo como tal, por así decirlo. Pero bueno, mejorar pues esa vascularización y que mejore las adherencias también. Tema epidural. Vale. ¿Cuál es la pregunta en sí? Es decir, ¿la epidural influye de alguna forma en luego el suelo pélvico que esté más Bueno. dañado o menos? Yo usé epidural, bendita la epidural, también lo digo, aguanté lo más grande, aguanté todo lo que pude, siendo un parto de nalgas aguanté lo más grande, pero a mí personalmente me vino bastante bien para poder controlar mucho más el tema del pujo, aunque en sí el pujo yo lo sentía, lo que es el estiramiento a nivel de labios lo sentía igual, no sé si es igual, pero sí lo sentía. Pero sí es verdad que cuando he hablado con mamás que han tenido parto sin epidural, el hecho de aguantar más el dolor, bueno, de cierta forma, si no tienes una buena gestión del dolor, que hay gente que, oye, chapó, pero si no tienes cierta gestión del chapó, de la tensión del dolor, lo que suele ocurrir es que haya un poco más de desgarro, o lo que he podido vivenciar más de personas más cercanas, que entre más dolor, pues más tensión, y más tensión, pues cuesta un poco más. Pero la realidad es que luego la epidural te ayuda, creo que un poco, o sea, te ayuda como a conectar más con el suelo pélvico. Yo a veces, yo decía, yo podría empujar un montón de veces que ya estaba tan... no, Es decir, con la epidural conectas más. no, que Al sin revés. epidural conectas Eso, más. vale. Claro, que yo llegaba un momento en el que yo Claro. decía, porque me dices que tengo que empujar, porque si no, no sabría cuándo Claro. empujar. Y también porque tenía mucho conocimiento y un poco autoconocimiento, y más o menos sabía por dónde, porque me iban guiando, ¿no? También. Pero es verdad que sin epidural, entre más natural, el Claro. parto también puede fluir más. Pero yo creo que aquí quien más sabe de tema epidural puede ser la matrona. La que los pone. No, a ver, lo que es cierto es decir, no es que influya la epidural o no en el medicamento y la técnica en sí en el suelo pélvico. Lo que sí es cierto es que cuando una no tiene epidural, tiene mucha sensación de pujo. Entonces, claro, muchas veces la matrona llega a un momento en que te dice, ahora no empuje, ahora sopla, ahora espera un momento, aunque tú sientas una gana loca de empujar porque tienes una presión ahí y un aro de fuego, como lo llamamos nosotras, que tú sabes lo que es eso. mechero De encendido decir así. que es ese aro que está ahí que medio dilatado porque el bebé está a punto de salir. Claro, nosotros decimos, no empujes ahora, sino sopla para que esa musculatura y esa piel termine de estirarse sola, de forma fluida. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que la presión y la gana de empujar es tal que tú ya ni escuchas, tú solo empujas y punto. Entonces, claro, el bebé a veces sale tan escupido, ¡pum!, que esa forma tan rápida de nacer hace que se dañe y se haga algún desgarro o alguna herida. Cuando tenemos la epidural, a veces, claro, nosotros empujamos, pero es verdad que no tenemos tanta sensación de pujo, o podemos aguantar un poco más Sí. ese aro de fuego y esa presión. Entonces, claro, el bebé desciende poco a poco. Nosotros empuja, pues sale. Relájate un poco y sopla. Entonces, como la contracción duele relativamente menos, pues sale un poco más despacio y a veces pues evitamos el desgarro. Pero, a ver, eso es cuestión de cada persona y cada mundo, porque después hay mujeres que aunque tengan la epidural, la sensación de la presión sí la tienen. Entonces, Sí. claro, empujan hasta el infinito y más allá. Sí, yo por ejemplo, Entonces- yo tenía la epidural, pero sentía la presión. Es más, yo era la que iba avisando de, oye, ya yo tengo ganas a pujar, pero como era un parto de nalga, me dijeron, espera, que siga bajando, y ya cuando ya estaba bien abajo, ya fue cuando dijimos, pues vamos a empezar progresivamente a hacer los pujos, pero yo sí sentía presión. Ujú. Pero es verdad que el dolor era bastante llevadero. Era más manejable. Claro. Sí, y yo creo que eso te ayuda a que frenes un poco más Sí, también. yo quiero aquí darle a mi amiga un pin de bienvenida al Club de las Madres de Nalgas, porque yo Tela. también parí uno de mis gemelos de nalgas
y hemos tenido la suerte de tener el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria, súper especializado en partos de nalgas, con un protocolo súper estricto, con Sí. unos profesionales súper formados, que eso no hay en muchos sitios de España. Y claro, al haber la posibilidad de tener un parto de nalgas, claro, entran muchos miedos escénicos, porque al final es un parto no más complicado que otro, pero sí diferente y Ujú. distinto a la normalidad. Entonces, muchas veces tenemos mucho miedo, no solo a lesiones nuestras como mujer, por si el parto es más complicado, por si me tienen que hacer una episiotomía más grande, por Ujú. si hay un fallo de expulsivo y al final me tengo que ir corriendo al quirófano y me llevo dos cicatrices, la de abajo y la de arriba, es decir, sino también por lesiones del bebé. Ujú. Entonces, bueno, ya que hemos tenido un parto de nalgas, yo tengo la experiencia de que mi primera niña nació sin parto de nalga, ella sola, sin gemelo y sin nada, es decir, fue cefálico, pero terminó con episiotomía ventosa. Y en cambio los gemelos, que ya era uno como más asustada porque venían dos, uno de cabeza, uno de nalga, nacieron igual, con 9 meses y 3 kilos casi cada uno, y no me dieron ni un punto. O sea que es en plan de decir, a veces lo que le tenemos más miedo por el qué dirán y por el desconocimiento de la gente, no de los profesionales sanitarios, sí, que también algunos, sino de la gente, de decir, cómo al final, yo siempre le digo a las personas que tienen un parto, que van a tener un parto de nalga, que tienen tanto miedo, digo, es el parto más respetado que existe. Sí, totalmente de Porque acuerdo. desde que yo era estudiante de matrona por allá por el año 2000 y pico, 2000 y pico, es decir, yo recuerdo las matronas antiguas que eran las que hacían los partos de nalga, o sea, esta mujer que llegaba, que sin controlar y sin nada, 7 centímetros, y veíamos asomando ya ahí un culito, una piernita o tal, las matronas decían siempre, esto no se toca. Ujú. Este parto no se toca. Es decir, este parto hay que dejarlo que vaya fluyendo, que vaya fluyendo, que vaya fluyendo, que el bebé baje solo, que baje con los empujones, que no sé qué decir, porque cualquier técnica o maniobra que nosotros hagamos manualmente puede hacer que lo que el bebé se haya colocado perfectamente para salir, nosotros lo distosiemos, que es como lo Ujú. llamamos cuando un parto al final se pasa Cambia. de natural a eso, a force, a cesárea o a lo que sea. Entonces yo siempre digo a la gente, es el parto más natural que vas a tener, que no quiere decir que no vaya a haber 1000 personas en el paritorio, de anestesistas, de ginecólogos, jefes expertos, de pediatras, neonatólogos, matronas, de decir, pero a veces simplemente están allí Observando. para observar el milagro de la vida y del cuerpo y el suelo pélvico de las mujeres. A mí algo que te va a parecer loco, pero a mí me daba paz y tranquilidad que me dijera, no podemos tocar. O sea, el hecho de que me digan, no vamos a usar forcer, no podemos, o sea, porque es un parto que tenemos que dejar que el bebé vaya descendiendo, a mí eso me empoderó más y dije, ay, pues qué bien. Porque dije, no me van a estar manipulando tanto, Sí, aunque cuando lo hacen sé que lo hacen porque lo necesitan, no porque se les antoje, ¿no? Pero el hecho de decir, va a depender de mí, de mi bebé, que esto vaya descendiendo, que al final te dan todos los miedos del mundo. Pero que cuando yo me vi allí, había muchas personas de las cuales yo es que no me acuerdo. O sea, yo me acuerdo de mi pareja, de la matrona que me estaba guiando y de las dos ginecólogas que estaban enfrente de mí. Pero habían como 4 gines, todos los de anestesiología, anestesistas, de pediatría. Había como 15, 20 personas, sin exagerarte, que una luego fue consciente cuando ya terminó y miró y dijo, concho, pues sí que había gente, pero yo estaba tan enfocada y conseguían tanto concentrarme que el hecho de que me dijera, no podemos hacer nada, tú para adelante, obviamente. Yo pasé ese momento de dilatación y llegó el momento en el que dije, yo había dilatado, me habían puesto la epidural, cuando ya pasé de dolor a sufrimiento, y ya me desencajé de mi planeta parto, y llegaron con el ecógrafo para revisar que mi bebé estaba bien posicionado para un parto de nalgas, que era mi miedo, porque yo decía, ¿y si se descoloca? Que no le pase nada, ¿no? Al fin y al cabo, ahí cuando llega un momento es como que me hagan lo que quieran, pero que salga todo bien, ¿no? Y cuando lo miraron, me dijo, es que es nalgas puras, cabeza bien colocada, todo bien colocado, hay que intentarlo vía vaginal. Y la verdad que yo me sentí súper bien respaldada y como muy, no sé, como muy bien cuidada en el materno por el hecho que fuese un parto de nalgas. Si yo escuchaba, podía escuchar muchos comentarios, ¿no? Lo que hemos hablado alguna vez que al final te sacan de esa seguridad, porque a mí lo que me dieron la seguridad de un parto de nalgas allí fue los mismos profesionales sanitarios. Es como, es un parto más, es un parto habitual que pueda ocurrir, pero es verdad que cuando yo llegué, que había roto bolsa, llegué y me dijeron, ah, pues hoy eres la especial de la noche. Me dijeron, claro, porque es lo diferente, porque no siempre se va a dar, ¿no? Pero no significa que porque sea de nalgas tenga que terminar en una cesárea de urgencia. Y lo bueno es que me dijeron, estás aquí para un parto de nalga vaginal porque está bien posicionado. sí, Si sí. no,
no va a ser así, va a ser un parto por cesárea. Y me estuvieron revisando, me hicieron incluso la versión cefálica, me intentaron hacer de todo, que yo incluso me dejaba porque era como, quiero experimentar todo esto también para también tener la experiencia de cuando tenga una paciente que le toque, pues también un poco hablar de mi experiencia, que al final cada uno lo lleva distinto, ¿no? Porque al final emocionalmente y personalmente, dependiendo de cada uno, lo va a afrontar de una forma u de otra. Pero yo encantada total de cómo se dio allí en el materno. Y que me decían eso, que estaban súper especializados, porque en otros hospitales, incluso No, de las mismas islas, no lo hacen. no. De hecho, tú que has vivido un parto de nalga y que ahora tienes la visión de acompañar también a esa mamá que ha parido de nalga, ¿notas a lo mejor que los problemas o las dificultades o la recuperación del suelo pélvico es distinto o puede ser igual que un parto normal? A ver, en mi caso, yo, por suerte o por trabajado, yo me quedé bastante bien. Pero es verdad que he tenido muchas mamás de parto de nalgas con bebés incluso más pequeñitos que han tenido episiotomía, o más que episiotomía, perdón, un desgarro bastante importante, que sí, que eso no va a depender ya el desgarro de- del tipo de parto, que también, sino también de tu musculatura, de tu tejido, de todo, tu genética incluso, pero no sabría decirte si hay tanta diferencia o no. Ahora a lo mejor cuando yo ya me incorpore, que ya me incorporo a nada, ya quizás ahora sí empezaré a tenerlo más presente. Si un parto de nalgas y un parto cefálico se vea diferente, pero la verdad que no, ahora mismo no sabría decirte. El masaje, no sé si lo voy a decir bien, ¿vale? Perineal, Ujú. que se Sí. suele recomendar, ¿realmente tiene evidencia de que ayude, que evite o no sirve para nada? Pues antes no habían evidencias, pero ahora sí que ya se ha ido evidenciando de que el masaje perineal sí ayuda por lo menos a que haya una elasticidad de los tejidos y que sí que ayude. Es verdad que hay muchísimos factores. El tipo de expulsivo, si es un expulsivo rápido, si el bebé sale rápido, no le da tiempo al tejido a adaptarse tampoco. En la postura, quizás también de nacer, si el bebé nace de una forma o de otra, no sé, yo creo que todo eso influye mucho más que un masaje perineal. Es verdad que el masaje me parece súper interesante para que te autoexplores, te autoconozcas si nunca lo has hecho, de si tienes pareja, pues que también se va involucrado, involucrada en ayudarte, ¿no? En ese proceso. O también que lo podemos hacer con un vibrador y no hace falta que sea con ayuda. Pero yo creo que sí te puede ayudar mínimamente a autoconocerte, que eso ya es un montón, o sea, es muchísimo para el momento del parto y del posparto. Ya, o sea, ya el parto es algo que puede ser cualquier cosa, puede estar hiper preparada, que luego puede darse la vuelta a la tortilla, todo, pero sí que del posparto sí tengas un montón de autoconocimiento, que incluso ya tú tengas una cicatriz, aunque te hayas hecho masajes perineales, y en el posparto si tienes una cicatriz hay que hacer masajes perineales, entonces ya tú tienes ese conocimiento y no es lo mismo aprender de cero en un posparto que la cabeza va como va, que estás un poco más despistada, por lo menos en mi caso, a que antes ya tú tengas esa absorción de conocimiento. Pero sí, sí, cada vez ya está un poquito más reforzado, la verdad. Y yo creo que es importante lo del masaje perineal, ya no solo por el autoconocimiento, y que es una vez en la vida en la que un profesional te dice, por favor, que te toques. Sí. ¿Qué parte de la frase es muy bueno para la salud que te toques? Sí. De decir, sino también en la hidratación. De decir, es la primera vez que las personas y las mujeres tomamos conciencia de que esa parte del cuerpo hay que cuidarla, hay que mimarla y hay que hidratarla. Sí. De decir, entonces, claro, es cuando a veces la primera vez que las mujeres que saben que no solo hay lubricantes para tener relaciones y para que tu pareja se lo pase bien contigo y tú con tu pareja, sino que hay hidratantes, que hay aceites, que hay cremas específicas para la zona íntima, para el periné y para la vagina, que no es la misma la de la cara ni es la misma que la del cuerpo. Exactamente. Entonces, claro, yo creo que al final solo hidratar la zona ya hace que dé elasticidad a esa piel. Y Sí. entonces el masaje perineal, de si independientemente que después del tipo de parto consigamos o no el objetivo de que no tengamos lesiones en esa piel, pero ya una piel hidratada, una piel mimada, ya lo vemos todos los días en los anuncios de las cremas de la cara, de decir, oye, pues Sí. todo tiene memoria. Y que además yo, por ejemplo, en el momento de los pujos, la ginecóloga me palpaba, ¿no? En periné, o un lado o otro lado, y me decía, lleva la fuerza hacia aquí, lleva la fuerza hacia allá. Y entonces, claro, si yo no me he tocado antes, yo quizás no sabría llevar el pujo hacia esa zona que me indicaba en ese momento la gine, que me iba guiando bastante bien, súper, súper bien. Y entonces yo iba llevando las fuerzas hacia eso, hacia ese sitio. Si yo me palpo y me exploro y me toco y me hago mis masajes o simplemente exploración, sabría ya
Cuando me toque en ese momento que te diga la matrona por aquí, para allá, pues entonces ya uno Eso, ya... el toquecito que te da la matrona ayuda mucho, ¿eh? Sí, aquí. Es como le das el interruptor. Pero hay gente que no sabe llevarlo. Es como, me estás tocando en un sitio que digo, sí, pero yo no sé cómo contraer ahí, por ejemplo. Ya. No, es como que, porque yo intento, ¿no? Que en las consultas siempre trabajemos con un espejo para que se vean lo que estamos haciendo, primero, y también para que cuando hagan los ejercicios, pues que vean que se mueve y que visualmente se ve. Entonces, la realidad es que cuando hacemos los ejercicios, él es muy fácil y muy cómodo si se ven y si incluso ellas mismas se exploran y se tocan y dicen, ah, pues aquí tengo que contraer, aquí llevo la fuerza. Pero si no lo hacemos nunca, es como, a ver, ¿y dónde contraigo? ¿Dónde? No, si no tocamos, no vamos a conocer lo que no se toca, no se explora, no se ve, no se conoce, no No funciona. funciona. Exactamente, que es así. Pero es como todo, uno sabe lo que le tiene en la cara y sabe si le sale una mancha nueva, un granito, si tiene una cosa, porque todos los días se ve. Y es verdad, si no se explora, uno no sabe. Pero bueno, yo espero que poco a poco ya, que creo que la verdad que cada vez es mucho más. También las redes sociales hace mucho, yo creo, ¿no? Porque al final, antiguamente eso no se daba tanto. Hay más charlas, la gente se informa, somos más, las mujeres cada vez estamos un poquito más Más empoderadas y concienciadas, concienciadas en esa salud. Que luego hay mucha desinformación, a la misma vez que hay tanto exceso de información que nos desinformamos también a la misma vez, ¿no? Es importante seleccionar la información, pero yo creo que estamos en el buen camino de que las mujeres se preocupen y que quieran conocerse, la verdad. Sí. Yanilis, me ha encantado la charla contigo. Creo Gracias. que aprendemos mucho sobre el suelo pélvico Gracias. en todos sus sentidos, la importancia antes, incluso cuando uno ni siquiera se plantea ser mamá, durante ese parto y después, fundamental, ¿no? Y Sí. que no hay que esperar 20 años después de haber parido, ir a la fisio, a la matrona para decir, oye, es que desde hace 20 años se me escapa el pipí, ¿no? O me pasa Exacto. este dolor o tengo esta cicatriz, sino que la prevención al final también es la respuesta y entre antes actuemos, mejor. Así que mujeres, familias, todas las que tengan cicatrices ya saben dónde tienen que terminar. Sí. Los que quieren ser mamás, al fisio. Los que acaban de dar a luz o los que están en embarazo, al fisio, la matrona, para cuidar ese suelo pélvico que está tan olvidado, esa parte muscular. ¿No? Y si eres deportista, simplemente deportista, también puedes mirarlo. Siempre la prevención, decir, no quiero mirar qué tal mis glúteos, mi cuerpo y demás, pues también quiero mirar también mi suelo pélvico. Que estés con un cuerpazo y un tepín no significa que el suelo pélvico esté bien. Claro. Porque lo he visto muy así, tener un cuerpazo que es envidiable y luego el suelo pélvico, no sé, pues ¿cómo contraigo aquí? Digo, cónchale, si me levantas 100 kilos en barra y no me sabes el contraer ni aguantas 5 segundos, ¿no? Entonces es como, oye, si soy deportista también es fundamental. Y si soy hombre, también, porque hay muchos hombres con dolor en el suelo pélvico por levantar tanto peso, por el tema de las apneas, los esfuerzos, el no saber gestionar la respiración. Es importante también gestionar y saber cómo funciona el cuerpo también, pues en las zonas más íntimas. Entonces, en cualquier etapa de la vida siempre es como fundamental hacerse una revisión. Uno no va una vez al año al dentista, pues a una revisión, o a hacerse una limpieza, a ver cómo estoy de salud bucal, ¿no? Pues, oye, ¿qué tal está mi suelo pélvico? Que hay muchas veces que una sesión, Claro. una hora, 45 minutos, te da tanta información sobre tu cuerpo y te quitan tantos mitos y te quitan tanto... Porque luego uno lo que ocurre es que termina haciendo lo que hace la amiga, pero en realidad lo que la amiga necesitamos es relajar la musculatura y tú fortalecer. Exacto. O simplemente necesitas, no sé, cada uno tiene sus necesidades y hay que individualizar siempre. Entonces, si tienes una duda o no sabes cómo funciona tu cuerpo, vas, acudes, preguntas y que si no quieres que te hagamos exploraciones internas, pues a lo mejor simplemente pautas, ejercicios y demás, a lo mejor ya te animas a la siguiente vez y si no te animas, porque también lo podemos entender, por lo menos ya sabes de qué va el suelo pélvico y cómo funciona en tu día a día también. Genial. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Y gracias a ustedes por estar aquí un episodio más. Recuerden, para ayudarnos a seguir creciendo y ayudando a otras personas, suscríbete al canal, comparte este vídeo y nos vemos en el próximo episodio.